Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a dar inicio a este segundo servicio de este domingo del Señor, día del Señor. Espero que estén atentos a la palabra de nuestro Dios y podamos todos ser bendecidos, ser edificados, ser animados y poder acercarnos más a nuestro Dios, ser lo que Dios quiere que seamos, para su honra y su gloria. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, a estar leyendo en Éxodo 24, del versículo 12 al versículo 18. Vamos a leer este pasaje, vamos a ver algo ahí, este es como, vamos a decir, una segunda parte de la vida de Moisés, la cuarentena de Moisés, cómo Dios obró en su vida. En la mañana estuvimos explicando, ¿verdad?, los 3 periodos de 40 años. Ahora vamos a ver lo que Él hizo, ¿verdad?, en 2 periodos de 40 días, ¿verdad? Vamos a ir a Dios en oración y pedir que pueda transmitirse este mensaje, que pueda llegar a cada uno de ustedes, hermanos, sin ninguna interferencia. Oren que no falle. Estamos teniendo un poquito de problemas aquí con el equipo, por eso nos tardamos un poco, ¿verdad? Pero esperemos que no falle y que puedan escuchar todo el mensaje, ¿sí? Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, el control de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas, en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que diga, mi Dios, que sea guiado, que sea controlado por tu Santo Espíritu. Quita de mis labios toda palabra que no traiga gloria y honor a tu nombre y que no sea de bendición a tu pueblo, y que podamos en todo glorificarte a ti y, mi Dios, desafiar, animar a tu pueblo a buscar tu rostro y ser bendecidos por ti. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos, mi buen Dios. Manifiesta tu gracia, tu poder y tu bendición. En el nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén y amén.
Vamos, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Éxodo 24, del versículo 12 al 18. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperaos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, escuche, 40 días y 40 noches. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Quiero hablarles en esta tarde sobre las dos experiencias cumbres más elevadas de la vida de Moisés. Su experiencia cumbre no fue cuando él se graduó de la universidad en Egipto, ni siquiera cuando él se casó, ¿verdad? Su experiencia, podríamos decir 3, es cuando la primera, podemos decir, cuando Dios lo llamó de en medio de la zarza. Lo llamó y lo comisionó. ¿Por qué? Porque él ve la gloria de Dios, escucha en una forma audible la voz de Dios, y Dios lo comisiona. Y la segunda podemos decir que es esta, cuando Dios le dice aquí: sube. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. Note lo que dice: sube a mí, le está diciendo Dios. Está diciendo: ven, para que tengamos un tiempo de intimidad, donde te voy a dar mi palabra. Si leemos los primeros versículos, sabemos que Dios, allá en el capítulo 20, del capítulo 20, desde el capítulo 19, capítulo 20 y el capítulo 20, vemos que Dios habla a Moisés, al pueblo. Aún el pueblo escucha el tronido de la bocina, la nube y todo eso, y escuchan en una manera audible los 10 mandamientos, reciben en una manera audible los 10 mandamientos. Dios lo hizo como para que el pueblo jamás dudara que era palabra de Dios. Y ahí mismo el pueblo dice: habla tú con Jehová, nosotros haremos todo lo que él diga, pero no hable más
Jehová con nosotros, porque moriremos. Entonces, Dios habló audiblemente ante el pueblo, dio los 10 mandamientos, pero ahora aquí Dios mismo le está diciendo a Moisés: sube, dice, sube a mí, sube al monte. Está diciendo: sube para que tengas comunión conmigo. Sube porque te voy a entregar las tablas de la ley, escritas por mi propio dedo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Este es uno de los momentos cumbres más importantes en la vida de Moisés. Y yo creo que debe de ser eso, hermanos, lo más relevante, lo más importante para todos nosotros. No es, yo creo que como pastores, no es el momento, el día más especial, más importante de nuestra vida. No es cuando tuvimos la asistencia más grande en algún culto de nuestra iglesia. No es cuando levantamos la ofrenda para algún proyecto como alguna conferencia misionera o X. Yo creo que si somos coherentes y valoramos la verdad de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, el momento cumbre de nuestra vida es cuando estamos más cerca de Dios, cuando podemos disfrutar de su gloria, de su presencia en nuestras vidas. No sé para ustedes, pero para mí es lo más importante, lo más relevante. Y yo creo que estoy seguro que si le preguntáramos a Moisés, nos diría lo mismo. ¿Quiere cuando lleguemos allá, verdad? Le preguntamos. Yo pienso preguntarle, ¿verdad? Pero casi estoy seguro que me va a decir estas ocasiones cuando él pudo contemplar más ampliamente la gloria de Dios en su vida. Cuando Dios habló, cuando Dios habló aquí en el monte, cuando él estuvo estos 40 días ahí con Dios, ahí recibiendo, en contacto con su Dios y en contacto con la palabra de Dios. Ese debe de ser, yo creo, el momento cumbre para todos. Eso debe de ser la cuarentena más hermosa. Podemos transformar nosotros esta cuarentena que estamos pasando por algo súper especial. No tiene por qué ser aburrida. No tiene por qué, hermanos, restarnos recursos, dividendos. Si nosotros comparamos esos cuantos pesos más que podríamos ganar si estuviéramos trabajando en lo secular normalmente, a la presencia de Dios, yo creo que eso no tiene precio, y es lo más valioso y debe de ser lo más importante. Por eso la idea de este mensaje es ayudarle a que su cuarentena no sea algo
en lo que usted sienta que está perdiendo, que no sea en vano, sino que pueda llegar, pueda experimentar lo más grande, lo más hermoso de la presencia de Dios en su vida. Podemos lograrlo. Podemos lograrlo si nos metemos con Dios. Dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. E inmediatamente, noten, así como Moisés tuvo que subir, amén, siempre cuando alguien va a tener comunión con Dios, siempre habla del deber de subir, y Dios desciende. Dios tiene que descender de las alturas para encontrarse, pero uno tiene que subir. Uno tiene que subir. Ojalá que en esta cuarentena tú puedas subir al monte de Dios. Puedas subir a Dios. Dios está diciendo para ti y para mí, sube a mí. Elévate a Dios, querido hermano. Acércate a Dios. No es para que estés desanimado, estés desesperado, o peor tantito, estés renegando. ¿Quiénes fueron los que se desviaron? ¿Quiénes fueron los que se corrompieron? Los que se quedaron abajo en el valle. Los que del Dios que los sacó de Egipto. Los que se olvidaron de su líder. No sé por qué le dijeron a Aarón, haz los dioses que vayan delante de vosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sé qué, no sabemos qué le haya acontecido. Cuando ellos supieron que él se quedó en el monte con su Dios. A ver, si tú te quedas abajo, si tú pasas la cuarentena abajo en el valle, con los carnales, con los mundanos, con los idólatras, vas a terminar siendo un desastre. Vas a terminar con el juicio de Dios sobre tu cabeza, como terminaron todos aquellos cuando Moisés descendió del monte. Lea los siguientes capítulos y se va a dar cuenta lo que pasó. Pero Moisés estuvo en uno de sus mejores momentos. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Note, por 6 días estuvo ahí Moisés. Al séptimo día Dios le habló. Séptimo, número importante también en la Biblia. Sí, amén. Habla de plenitud, habla de algo completo. Amén. Espera en el monte 7 días y decide pasar tus 40 días con Dios. Dice así, y la apariencia de la gloria de Jehová era como el fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte
40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches de comunión con su Dios. Y Dios le da instrucciones, le da las tablas de la ley, le da las instrucciones, a ver, para que Moisés hiciera el tabernáculo de reunión. Después desciende Moisés. No sé si hay mucha luz o de repente no veo bien. Después Moisés desciende del monte. Vamos a Éxodo 34. La segunda experiencia cumbre. La tercera experiencia cumbre en la vida de Moisés. Éxodo 34, 27. Okay. Éxodo 34, 27. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Note, una vez más está Moisés aquí por motivo de la palabra de Dios. Porque recuerde, las primeras tablas que recibió Moisés, escritas por la mano de Dios, Moisés las quebró en ese momento de celo y de ira santa. Moisés las quebró cuando ve al pueblo danzando alrededor de aquel becerro. Entonces ahora aquí, por eso Moisés tuvo que subir de nuevo. Dios le habla primero y le dice: alízate 2 tablas. Amén. Alízate 2 tablas y sube. Dice, como las primeras. ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés? Está diciendo, bueno, ahora te va a costar a ti la Biblia. Muchas veces por eso no es bueno regalarles Biblias a los recién convertidos, porque no las cuidan. Es mejor que las compren, porque cuando las compran las cuidan más. ¿Ah? Dios está haciendo eso con Moisés. Le dice, alízate. Primero le dijo, alízate 2 tablas, sube al monte y vas a escribir lo que yo te diga. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. Una vez más tiene que estar Moisés ahí 40 días y 40 noches. Seguramente para él fue el tiempo más hermoso, fue el tiempo inolvidable, más especial. La primera vez Moisés desciende del monte con las tablas de la ley, pero no con la experiencia que tuvo en esta ocasión. No con la misma experiencia. Esta experiencia fue única. Ojalá que usted pueda tener cada día una experiencia más profunda con Dios, una experiencia más única, donde la gloria de Dios se manifieste en su vida de una manera única. Dice el versículo 29, y aconteció que
que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Note, después que hubo hablado con Dios. Pero hay algo curioso ahí. Dice que Moisés no sabía que su piel era resplandeciente. Esta es una señal de la verdadera espiritualidad. Alguien que en verdad ha estado con Dios, alguien que en verdad ha estado con Dios y tiene la gloria de Dios, no tiene que decirlo. No tiene que decirlo. Los demás se dan cuenta, aunque él no se dé cuenta, que transmite la presencia de Dios en su carácter. Los demás lo ven, y esta es la evidencia más grande, cuando los demás lo notan en uno. ¿Se acuerda lo que dice allá Hechos acerca de los discípulos? Que los enemigos dicen y le reconocían que habían estado con Jesús. Por su carácter, por su forma de hablar, la gente sabía que habían estado con Jesús. Cuando alguien en verdad es espiritual, ha estado con Dios en serio, la gente lo nota. La gente lo nota. Moisés no sabía. Esta es una señal como el buen trigo. ¿Amén? El buen trigo siempre está inclinado. La cizaña no, está derechita. Representa la soberbia. Pero el trigo no, está inclinado. Moisés no sabía. Dice versículo 30, y ahora, dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Note, los demás lo notaron. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La gloria de Dios estaba impregnada en el cuerpo, en el alma, en el rostro entero de Moisés. ¡Qué bendición! Por eso les digo, estos son los momentos cumbres en la vida de Moisés. Ojalá que cada uno de nosotros podamos pasar esta cuarentena. ¿Cuántos días se llevó Moisés para que algo así pasara en su vida?
40 días y 40 noches. Ojalá que podamos aprovechar este tiempo. Quería tocar otro aspecto de las recomendaciones de Moisés. Se los voy a dar nomás para que lo lean ustedes en sus casas. Recomendaciones que Moisés da al final a su pueblo. Dice del versículo 2, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. No importa cuánto dure la cuarentena. Si tú caminas con Dios, si tú subes al monte con Dios, Dios cuidará de ti, Dios te sustentará, Dios te guardará de todo mal. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Quédense con Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, porque eres fiel. Guárdanos en tu mano preciosa y guarda, bendice a tu pueblo con paz. Pon paz en sus corazones y que podamos cada día acercarnos más a ti, experimentar más tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Cristo.